Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Plan País. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos aquí en el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes cada noche, de poder compartir con los técnicos de los partidos políticos que disputan la segunda vuelta electoral en este proceso, en esta segunda vuelta. Y nos gusta poder comparar sus planes y entender por dónde van a ir, cuál es su mirada, qué le están ofreciendo a los electores en términos de gestión, en términos de cambio. Y hoy día vamos a hablar de salud, que es un tema absolutamente transversal, central a las necesidades que tenemos los peruanos. Yo no quisiera presentarles todavía a mi invitado sin antes hacer mención que los planes de gobierno están en la página web de Voto Informado. La dirección va a aparecer en cualquier momento en pantalla, ahí la tienen justamente, votoinformado.pe, porque ahí ustedes pueden entrar a la página web y comparar ambos programas. Y esa es una buena forma también de estar al tanto de cuáles son las propuestas de estas dos organizaciones políticas que disputan la segunda vuelta electoral. Muy bien, dicho eso, quiero presentarles a nuestro primer invitado. Es el doctor José Recoba. Él es representante, vocero de Fuerza Popular, y yo quiero agradecerle muchísimo que nos acompañe, que se haya tomado el tiempo de poder acompañarnos. Doctor Recoba, bienvenido. Muchas gracias a ustedes también, Carlos, por el espacio que nos otorgan, ¿no?, para poder exponer un poco las ideas que hemos preparado con el equipo de técnicos que tenemos en salud en Fuerza Popular. Yo creo que es importante que la gente sepa que detrás de esta propuesta hay un equipo que ha trabajado de manera concienzuda, con mucha solvencia académica y técnica, ¿no? Vamos al grano. ¿Cómo va a hacer usted? ¿Cómo van a hacer ustedes para poder fortalecer, para poder modificar el sistema de gestión en salud? En realidad, nuestra propuesta subyace desde la perspectiva del usuario, ¿no? Estamos hablando de un poblador que ha estado desprovisto y desatendido, cuya desprovisión y desatención responden a una insatisfacción precisamente por las brechas, por la falta de un Estado cercano a ellos, y cuando ha estado cercano no ha tenido la pertinencia de llegar a ellos en los términos en los que ellos han esperado, es decir, no ha habido una mala respuesta en ese sentido. Un Estado que además tiene un sistema de salud muy fragmentado, y dentro de esta fragmentación del sistema de salud, si nosotros nos damos cuenta, en cualquier subsistema que tú veas, siempre los problemas son idénticos, ¿no? Financiamiento por un lado, infraestructura por otro lado, que siempre será escaso, recurso humano, coberturas insuficientes, es decir, cada subsistema adolece de los mismos problemas que el gran sistema de salud. ¿Correcto? Y entonces, nuestro principal problema es el financiamiento. Tenemos un financiamiento que es muy pobre, 5.3% del PBI, tanto en público más privado, pero si solamente dejamos ahí al MINSA, es 2 y un poquito más. Pero significa que no hay dinero. ¿Y qué hacemos si no hay dinero? Si no hay dinero, que nos ajustamos el pantalón. Pues yo creo que ahí viene el otro gran problema. El poco dinero que entra está muy mal gastado. Entiendo. Y ese es un problema de gestión. Si nosotros estamos proponiendo modernizar, implementar y fortalecer el sistema de atención, tenemos que saber que con los escasos recursos que tenemos por el momento, porque es una tarea a largo plazo aumentarlos, pero de corto plazo tenemos que cambiar el sistema de gestión, y para eso necesitamos contar con un sistema de informatización. No puede ser posible que en el siglo XXI, en el Perú que tenemos hoy día, en donde ya estamos todos conectados, porque ¿quién no tiene un teléfono que se cuelgue a una señal?, todavía hayan zonas de la administración pública que no cuenten con informatización, tecnologías de la información y la comunicación. Si nosotros logramos implementar tecnologías de la información en gestión, muchos de los filtros de dinero y de las pérdidas de esos recursos que son escasos podrían verse resueltos en gran parte. Y eso podría permitir llevar esto. Impactas en corrupción efectivamente, también, ¿no es cierto? Efectivamente, es mucho más fácil el control. O sea, si todo está informatizado, el control es mucho más fácil. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Otra cosa que es importante y que tenemos que implementar es que tenemos que crear un perfil de gestores. Nosotros tenemos deficiencia de gente que trabaja en el sector público, sobre todo en salud. Son personal administrativo muy eficiente. O no administrativo, personal médico, profesionales de la salud, o por último, profesionales de otras áreas que no han pertenecido nunca al sector de salud, pero que tengan capacidad de entrenamiento en gestión. Entonces, esta gente tiene que solventar más o menos un espacio de 2.000 gestores que hacen falta. Entiendo. En tanto eso suceda, tenemos que utilizar y echarle mano a lo que se encuentra en el mercado, a lo que hay disponible, ¿no es cierto? De acuerdo. Y nuevamente llego a lo mismo, es la tecnología de la información.
Hay un montón de gente que está en condiciones de ser capacitada. Hay que crear un perfil de gestores en salud para hacer mucho más eficientes los recursos. Quiero llevarlo al plano de la atención primaria en salud. La poca calidad de la atención primaria hace que muchísima gente termine yendo a los hospitales, estos colapsan, la calidad cae, en fin, no hay cómo poder atender cuando a tanta hay hospitales población cerca. ¿Cómo fortalecemos la primera atención en salud? Bueno, nuestra propuesta está orientada en recuperar algo que todavía existe, que es muy eficiente, pero no de manera suficiente como para solventar esa necesidad de atención primaria. Me estoy refiriendo a las comunidades locales de administración de salud, los famosos CLAS, que antiguamente se llamaban comités locales de administración de salud. Pero que tendrían a poblaciones más pequeñas, ¿no? Sí, pero con suficiencia, y no tan pequeñas. Fíjate, al día de hoy en el Perú hay 754 CLAS que tienen a su cargo más o menos 2.500 centros de salud. Entiendo, no es poco. En el Perú de hoy se necesitan más o menos 9.700 y tantos establecimientos de salud, pero el 95% de ellos deben ser centros de primer nivel de atención. Entiendo. Estamos hablando de 9.500 probablemente centros de atención de salud. Si hay 700 CLAS que administran 2.500, pueden haber 3 veces más CLAS. El modelo está ahí, es fácil de ejecutar, se puede implementar, no requieres capacitar, es decir, no estamos hablando de implantar algo nuevo que no existía nunca, algo que ha dado resultados y que hasta el día de hoy existe. Yo creo que esa es una solución importante. De acuerdo. Este tema es multidimensional y lo voy a tratar con nuestros invitados en varios momentos, y es el tema de la desnutrición crónica. Desde la mirada de salud, ¿cómo se ataca un problema tan estructural además como este? Fíjate, la desnutrición crónica no responde a la falta de alimentos. De hecho, eso es algo que ya está sabido y bastante bien difundido. Los médicos lo tenemos claro. Un niño no se desnutre porque no tiene que comer. La principal causa de desnutrición crónica, sobre todo en nuestro país, es el estado nutricional de la madre antes, durante y después del embarazo. Entiendo. Es el nivel de preparación de la madre. O sea, si una madre no tiene nivel de conocimiento suficiente para poder alimentar al niño, y que no existan las guías de control y de supervisión de crecimiento de niños sanos. La desnutrición crónica es un tema multidimensional. Está generalmente sustentada por malos determinantes sociales de la salud. Entiendo. En las ciudades, en las zonas urbanas, la desnutrición infantil responde, en la mayoría de los casos, a hijos de madres adolescentes, que es otro gran problema de salud pública que tenemos que atacar frontalmente. Entonces son hijos de madres adolescentes que generalmente tienen ya un problema. En las zonas rurales son hijos de madres que no tienen el conocimiento suficiente, ¿no?, para poder abastecer de una alimentación balanceada y de calidad a sus niños. Eso está de alguna manera reflejando una suerte de abandono y de negación de un derecho universal que es la salud. Vamos hacia ese acceso universal en salud. Se ha avanzado mucho con el sistema integral de salud, con el seguro integral en salud, pero no ha resuelto el tema de la calidad en salud. Bueno, ese es un tema que podría generar debates intensos y acalorados, porque quienes implementan el SIS lo hacen como parte de una reforma de salud, como una necesidad de un país que está emergiendo y que probablemente pues tenga que tener un estándar de calidad para poder pertenecer al club de Toby, ¿no?, que es la OCDE. Entonces, no quieres ser el club de Toby, entonces tienes que ser exclusivo, y tu exclusividad involucra que implementes reformas importantes. La salud es una de ellas, había que hacerlo de todas maneras, 30 millones de personas. No es una deuda con la gente, más allá de ello. La salud es un derecho, alguien tiene que proveérselo, y en ese sentido encontraron pues que la única manera de generar un derecho era creando una herramienta de aseguramiento suficiente. Y así se creó el SIS, y eso no está mal, pero el SIS no funciona, pues. El SIS es como que tengamos ahora 16 millones de asegurados en el SIS, 11 millones en salud, es decir, 27 millones de peruanos asegurados, no significa que estemos mejor, más no es mejor en salud, ¿correcto? Tengo la misma sensación. Exacto. Eso es como cuando te regalan una tarjeta de crédito sin línea de crédito, ¿no es cierto? La tienes en el bolsillo, está bonita, pero no puedes comprar nada. Claro. Esto pasa con el SIS. El SIS tiene 16 millones de asegurados, pero que trabaja al 30% de su capacidad en coberturas. Exactamente. Por ahí te puedes encontrar con gente en Lima, en donde hay gran complejidad, porque esa es otra de las inequidades, y en base a las inequidades es que la salud está cada día peor en nuestro país, y nosotros damos una propuesta con equidad. Tú te puedes encontrar con gente en Lima que está satisfecha con el SIS, porque de pronto han tenido la suerte de tener una atención que estaba dentro de esa capacidad que el SIS tiene. Al SIS hay que transformarlo, y nuestra propuesta ¿en qué? En todo, en la gestión. El SIS tiene que comportarse como una verdadera institución aseguradora. El SIS tiene que saber qué comprar, cómo comprar, cuándo comprar, para quién comprar,
qué comprar, cómo pagar y cómo estimular, ¿no es cierto?, con incentivos el recurso humano con el cual cuenta para ofrecer un buen aseguramiento de salud. El SIS tiene que dedicarse básicamente a eso. Hay que formalizar la atención del SIS como una verdadera herramienta de aseguramiento público. ¿Cómo se hace eso? ¿Es más dinero? No necesariamente es más dinero, solamente tienes que poner en orden la casa por dentro y delimitar bien las funciones, y para eso necesitas un concepto que se ha perdido en los últimos 5 años, que es rectoría. El ministro de Salud, Carlos, es un individuo que, así como bien dijo Keiko, había que ponerse las botas y quitarse la corbata y remangarse las mangas de la camisa y pasearse por el país. El ministro de Salud también tiene que ponerse el mandil, remangarse las mangas, ponerse las botas e ir a trabajar de cerca con la gente que lo necesita en donde más lo necesita. Y la rectoría del ministerio es lo que va a determinar que un SIS sea eficiente. Si el SIS tiene personal, si el SIS tiene un instrumento de gestión que está enmarcado dentro de una institución que se elige, pues hay que hacer que ellos funcionen de acuerdo a lo que se necesita. Hay que convertirlos en una unidad de compra eficiente, hay que implementar tecnologías. No podemos gastar tanto dinero en el aparato administrativo, que a veces es una carga pesada, si es que no lo hacemos más eficiente. Pero ese ministro de Salud que tiene que remangarse la camisa y ponerse las botas, va a llegar a regiones donde hay direcciones regionales de salud con autonomía en gestión y en presupuesto. Por supuesto, ser rector no significa ser el jefe ni el mandamás. Ese es un buen punto, claro. Estamos hablando de el ser que una pone cuestión las líneas maestras corporativa, son tus aliados estratégicos, tenemos que hablar de igual a igual, es una obligación moral y esa tiene que cumplirse con agrado, Carlos. El ministro de Salud tiene que agarrar a los directores regionales, a los gobernadores regionales, a los locales y participar con ellos y convencerlos de que ellos son responsables de la salud de la población. Pero esto no funciona, tan claro. Efectivamente, pero esto no funciona si es que no hay participación de la comunidad. Y para eso es que nuestra propuesta en atención primaria, que es lo que más necesitamos urgentemente para solventar los problemas que más cara factura nos van a hacer pagar en un futuro inmediato, es que la comunidad se involucre. Cuando tú eres dueño de tu salud y cuando tú eres dueño de destinar un buen nivel de salud, ¿acaso no te pones las pilas y trabajas mejor? Yo creo que es así. Por eso es que funcionaron tan bien los CLAS, porque era la comunidad la que se sentaba a administrar su salud. ¿Qué hacemos si no tenemos especialistas suficientes en el país, doctor Recoba? Hay cosas que van a demandar tiempo, pero hay cosas que se pueden hacer en el corto plazo. Por ejemplo, hay un montón de capacidad instalada que no se utiliza adecuadamente, ¿no es cierto?, en los hospitales de mediana complejidad. Tú pasas por un hospital en la tarde y los consultorios están vacíos y podrían estar trabajando en dobles turnos. Extender los horarios es una buena herramienta. Reforzar la atención primaria de salud es una buena herramienta. 3, 4 horarios en un solo día, digamos. Podrías, si tienes los profesionales que están interesados en ganar más, trabajando más, porque ganar más sin trabajar, digamos que no es que ahora tienes a doctores atendiendo cada 10 minutos a un paciente y eso no tiene ninguna lógica. Porque están sobrecargados. Así es. Si tú tienes una red de atención primaria suficiente que trabaja en horarios extendidos, mañanas y tardes, y en los fines de semana, y pagas por esos servicios, ¿no es cierto?, porque esto no podría funcionar. Si implementas tecnologías, telemedicina, por ejemplo, que es algo que no se habla, es algo que salud lo tiene implementado, pero que tenemos que fortalecerlo a nivel SIS, por ejemplo, porque en las regiones más alejadas puede haber un médico o un profesional sanitario, pero si tiene una aplicación, una tableta, una herramienta electrónica, si hay conectividad, que la hay, ¿no es cierto? Porque donde tienes una refrigeradora y puedes tener cerveza helada, puedes tener cadena de frío para vacunas y puedes también tener un satélite para el internet. Y eso es lo que necesitamos. De acuerdo. Entonces eso se puede implementar. Ahora, escuchándolo, tengo la sensación que el planteamiento va por una suerte de respuesta reactiva a los problemas en salud, pero no me ha hablado de prevención, doctor Recoba. Es que esa es la otra piedra angular. Hay déficit en infraestructura. Hace poco se caía a pedazos un hospital en Tarapoto, habían caídas de agua, sí, por eso para un hotel de Las Vegas estaba bien, pero no para un hospital que además no es muy antiguo. Entonces tú dices, ¿y ahora cómo hacemos con la infraestructura, no? Acá tenemos hospitales nacionales de más de 100 años. No, seguro. Correcto, todavía hay una tarea pendiente en infraestructura hospitalaria que se necesita. La necesidad de hospitales está en función de la cantidad de camas por habitantes, se necesita más o menos 2 a 4 por cada 1000 habitantes. En el Perú hay zonas en donde no hay ni siquiera una cama por cada 1000 habitantes. Entonces tú dices, ¿cómo hacemos para implementar todo esto, no? Pero tú ocupas un hospital cuando te enfermas. Claro. Y actualmente el perfil epidemiológico, es decir, la forma en la que los peruanos nos enfermamos, ha cambiado.
Gracias a las buenas coberturas de vacunación que existieron en un momento, los niños ya no se enferman de neumonía ni de meningitis y pueden ser chicos que llegan al colegio. Es un bono demográfico, son esos jóvenes que van a solventar la atención de la enfermedad de aquellos que se jubilaron, ¿no es cierto? Esa masa poblacional joven sana, tú la puedes mantener sana. De tal manera que cuando lleguen a los 62 años ya no empiecen con los achaques. ¿Por qué digo 62 años? Porque la esperanza de vida es 74. Pero la esperanza de vida sana en nuestro país es 62. Hay una brecha de enfermedad crónica, cáncer, hipertensión, diabetes, en fin, degenerativas, que postran a las personas, que les quitan productividad y calidad de vida, muy compleja. Si tú no tienes planes de prevención a nivel multisectorial, así como el ministro es rector y es un aliado y tiene aliados estratégicos en los 3 niveles de gobierno, también el ministro de Salud es parte importante de un engranaje multisectorial. Si tú no tienes saneamiento, no puedes tener buenas condiciones de vida, claro, no pidas salud. Claro, la prevención si tú no tienes educación, niveles. No puedes tener salud. No, seguro. Si no tienes un buen desarrollo agroindustrial, no puedes tener alimentación, por lo tanto no puedes tener salud. Prevención es la única manera de curar enfermedades crónicas no transmisibles. Y si tú tienes adultos mayores sanos y gente sana con prevención, los hospitales podrían no ser tan importantes y de hecho la cantidad de camas por habitantes no serían una prioridad en salud. Y eso es primer nivel de atención. Doctor Discapacitados, cáncer, adultos mayores, todos ellos. El tiempo nos ganó. Quiero agradecerle muchísimo. A ustedes también por la convocatoria. Que nos haya acompañado. Gracias. Que haya compartido con nosotros la propuesta de Fuerza Popular para el tema de salud. Y bueno, veremos qué dicen los ciudadanos el 5 de junio. Gracias por habernos acompañado. A ti acompañado. también por la convocatoria. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa breve en Plan País y venimos con más. Quédense con nosotros.